Óscar, estaba pensando yo que somos la generación perdida. Yo creo que tú que eres padre, yo que soy padre, que tenemos muchos amigos que son padres, cuando hablamos, no sé si te pasa como a mí, que nos dicen nunca sé si lo hago bien. Creo que siempre tenemos la sensación de no ser buenos padres porque no nos gusta ser autoritarios, no nos gusta poner normas, no nos gusta ser blandos. Y yo creo que es porque hemos vivido la remesa de tres generaciones totalmente diferentes. Hemos vivido la generación de la dictadura, la generación democrática, la generación liberal, y estamos hecho un lío ahora para educar. Nos sentimos mal, hagamos lo que hagamos. Entonces, la primera pregunta que te quiero hacer es, oye, ¿la disciplina es necesaria para educar? Porque nos hace sentirnos mal. Pues sí, nos hace sentir mal, pero nos hace sentir básicamente porque hagamos lo que hagamos como padres, tenemos ese sentimiento de culpa. Y tanto si nos vamos hacia un lado como si nos vamos hacia el otro, siempre nos da la sensación, como tú has dicho, de que lo estamos haciendo mal. Y creo que debemos empezar por ahí, por recuperar, hablamos en el programa anterior de la autoestima, pues también es necesario recuperar nuestra autoestima educativa y empezar por ahí. Entonces, la disciplina es necesaria, es fundamental, pero sobre todo porque si queremos cambiar esto, el pasar de donde hemos pasado de un tipo de educación donde estamos ahora, creo que es necesario que empecemos a hablar y a decir las cosas por su nombre y dar nombre a, por ejemplo, a poder usar palabras en educación que hoy prácticamente no se pueden usar, como es disciplina, como es autoridad. Y la disciplina es necesaria porque básicamente hemos perdido la noción de lo que es el valor de esa palabra. Disciplina es guiar, estimular, acompañar, orientar, ayudar a nuestro hijo a mejorar, o sea, todo aquello que puede, incluso su comportamiento, todo lo que ayuda a nuestro hijo a mejorar, eso es disciplina. Pero disciplina suena a castigar. Pero no es castigo, disciplina no es castigo. Disciplina no es igual a castigo. No, aunque a nosotros nos suena eso. Has dicho que disciplina es guiar, pero yo creo que todos en la mente tenemos disciplina, castigo. Pues ese es un error y eso es lo que tenemos que empezar a cambiar. El lenguaje creo que es importantísimo y cambiar el sentido de las palabras nos va a hacer salir de este callejón sin salida en el que estamos ahora en la educación. ¿Y cómo sabemos cuándo es una disciplina respetuosa, una disciplina positiva o es una disciplina de castigo o sancionadora? ¿Cómo poder saber? ¿Cuál es la diferencia? Debemos hacernos tres preguntas. La primera es si nos gustaría que nos lo hicieran a nosotros. Eso es importante. La segunda es si eso que vamos a hacer, esa disciplina que vamos a establecer, va a ayudar a nuestro hijo o no le va a ayudar. Y la última sería si eso que vamos a hacer nos acerca más a nuestro hijo o nos está alejando. Si respondemos de manera afirmativa, adelante, porque esa disciplina es respetuosa. Si estamos respondiendo de manera negativa, en algo estamos fallando. Y no es disciplina, posiblemente sea castigo. O puede ser una disciplina o otra cosa que no le damos el nombre de castigo, pero que en el fondo es un castigo. O sea que para ti, y estoy totalmente de acuerdo contigo, la disciplina es marcar límites, pero también hacerlos entender. Puede ser disciplina incluso hablar, escuchar al hijo, guiar. Por supuesto. Eso es disciplina. Comunicación es disciplina. ¿Porque son necesarios los límites? Totalmente. O sea, nosotros vamos por la vida y nosotros cuando somos niños, nuestro marco de referencia es lo que nuestros padres nos están diciendo, nos están guiando, nos están orientando. Entonces, ese marco de referencia, lo que está bien, lo que está mal, lo que es peligroso, de lo que no lo es, lo establecen unos límites. Que parece que los límites lo que nos están haciendo es coartar nuestra libertad, pero en cierta medida lo que nos dan es mayor libertad, por ejemplo, para decidir, y mayor seguridad ante la vida. Y entonces ahí es donde vamos, por ejemplo, el ejemplo que siempre suelo poner es el de una carretera en el que sí que hay marcados unos límites y otra que no lo hay. Si tú vas por la noche en esa carretera con niebla, con poca luz y vas conduciendo, la sensación que te da es de ir pegado al volante porque no tienes seguridad, no sabes si te vas a salir de la carretera o si va a venir alguien de cara y te va a golpear. Esa misma carretera, si marcamos esos límites que tú los ves claramente, sabes por dónde vas, tú circulas con mayor seguridad. Pues eso es una metáfora de lo que es la vida y los niños lo necesitan y nosotros los adultos lo necesitamos. Y no solo los niños, también los adolescentes, aunque un adolescente te diga que no quiere normas, que no quiere límites, en esencia ese adolescente necesita esos límites para ir por la vida. Lo que pasa es que se va a rebelar contra esos límites, contra esas normas, pero los necesita y más que nunca. Me ha gustado mucho eso de que los límites generan la libertad. Y es verdad, ¿no? Es lo que genera un movimiento, pero seguro para el niño, ¿no? Y por tanto no podemos sentirnos mal por marcar unos límites, por a veces decir no. ¿Cómo se puede decir no, Óscar?
es importante saber decir no, sobre todo ser conscientes de que necesitamos decir no a nuestros hijos y que ese no le va a ayudar a crecer. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que tener claro es que el no se le debe decir, como estamos hablando de educación respetuosa, se debe decir de una manera clara, de una manera firme, pero no hace falta acabar en el grito, no hace falta acabar... no, el no debe ser claro, debe ser rotundo y sobre todo razonado. Es decir, se le puede explicar al niño dentro de su entendimiento, de su lenguaje, el por qué se le está diciendo que no. Y el que él entienda que nosotros le decimos que no, que somos conscientes que ese no le puede generar una frustración o le puede generar un enfado, y nosotros ese enfado lo comprendemos, lo entendemos. Pero a pesar de entender ese enfado, yo te he dicho que no te voy a comprar el caramelo, o no te voy a comprar esto, o no te voy a dejar ir. Pero eso no significa que yo te deje de querer, que a veces confundimos. Me dice que no, le digo que no, mi hijo me va a dejar de querer. No, no tiene nada que ver. Precisamente porque te quiero, te estoy diciendo que no, y que eso no lo vas a hacer. Pero lo que no podemos hacer es, cuando decimos que no, llegar al extremo, como puede ser el castigo físico, el agredir a un niño, o el utilizar palabras, en este caso insultos, que además de agredirlo verbalmente, estamos también afectando su autoestima. ¿Podrías decirnos cómo deben de ser las normas en casa para que sean buenas normas, para que sean normas de esas que generan libertad y de que generan crecimiento? ¿Cómo podríamos resumir las normas de casa? Bueno, las normas debieran ser de dos tipos. Primero, deben ser justas, es decir, no son impuestas. En el momento en que las normas son impuestas, ya nos estamos yendo a un estilo educativo autoritario, y han de ser las justas, es decir, pocas. Vale la pena poner poquitas normas y que se cumplan, que no, como ocurre en algunas casas, que es todo una normativa, un normativismo, que nos conduce muchas veces a que esas normas no se cumplan. Entonces, claro, si ponemos normas para que no se cumplan, ¿qué función tienen las normas? Y las normas han de tener un sentido y un propósito. Y las normas muchas veces, algunas son innegociables, evidentemente, nosotros las ponemos, pero es que tiene que ser, o sea, son así porque las tenemos que cumplir. Y otras las podremos ir negociando y renegociar, es decir, a medida que el niño vaya creciendo, las tenemos que ir un poco valorando y revisando. ¿Por qué? Porque no es lo mismo una norma para un niño de 3 que para uno de 6, que para un adolescente. Misma norma va a ir cambiando. Y no es que sea distinta, sino que va a evolucionar. Y es lógico, igual que el niño va creciendo, las normas tienen que ir cambiando. Para ellos y también para nosotros. Entonces es importante, por un lado, que sean así, que el niño las entienda, es decir, que sean claras, que sean concretas. Yo no puedo decir al niño pórtate bien, porque pórtate bien es algo muy genérico. Le has de explicar, quiero que hagas esto de esta manera y de esta manera. Han de ser objetivos concretos, normas muy concretas, que el niño las entienda en su lenguaje, porque a veces pensamos que es que el niño nos ha entendido, no nos entiende, me pasa a mí en la clase con mis alumnos, ¿lo entendéis todos? Sí, y después nos han enterado, pero te han dicho que sí. ¿Pero por qué? Porque no les has hablado en su lenguaje. Entonces, que sean claras, que sean concretas, que sean concisas. Y lo más importante de todo, que nosotros, los adultos, también respetemos y cumplamos las normas. Yo no puedo decirle a mi hijo, esto no lo hagas, cuando yo lo estoy haciendo. Entonces, ahí hay que ser también coherentes. Ser modelo, coherentes. Con lo cual, normas justas, ajustadas, no excesivas, ¿verdad? Concretas, el pórtate bien me ha gustado mucho, y entendibles. Está muy bien. Así deben de ser todas las normas. ¿Y qué pasa si un padre o una madre, que es un ser humano, llega cansado, hastiado, fatigado a casa o fastidiado, emocionalmente fastidiado ese día? Hombre, esa persona es humana, puede ser que ponga una norma nueva, ¿eh? Es decir, aquí callaros todos ya y aquí no se habla, que estoy cansado. O alguna norma que no reúna el patrón de lo que has dicho, pero que es humano también, igual que las personas a la hora de ejercer sus autoridades, pues puedan excederse dependiendo de su estado emocional. ¿Qué hacemos en ese caso? Lo primero que tenemos que tener claro es que eso no es una norma. Eso es algo que nosotros ese día, en función de nuestro estado emocional, hemos impuesto y hemos dicho. Eso viene desde el autoritarismo, ¿vale? Son las autoridades, autoritarismo puro y duro. Entonces, lo que tenemos que hacer primero es ser conscientes de que lo hemos hecho porque nos ha dado la gana, y entonces ahí no hay ningún razonamiento, ahí no estamos explicando nada. Y no es una norma porque tampoco la estamos negociando, tampoco le estamos... Y el niño no tiene claro. Al final lo que hacemos, si hacemos estas cosas, lo que le estamos, o el mensaje que transmitimos al niño es que nosotros educamos en función de nuestro estado de ánimo. Y eso es un error, porque para una misma situación, hoy me lo van a permitir porque vienen contentos, porque vienen relajados del trabajo, pero mañana lo mismo no me lo permiten porque vienen enfadados o porque vienen súper
cargados de trabajo. Entonces ahí tenemos que analizar qué estamos haciendo mal nosotros y una vez ya hemos dado ese paso, lo que tú has dicho, ya ha desembocado en un grito o en un enfado o en un castigo, pues quizás será momento de pedir disculpas, de pedir perdón y de deshacer esa situación que nosotros hemos generado, no el niño. Qué importante eso de pedir perdón, ¿verdad? Yo creo que una de las cosas que más nos cuesta es eso y creo que es el mejor modelo para hacer, ¿no? Yo recuerdo en una circunstancia una compañera de trabajo le dijo a un padre, el padre el día anterior pues se había excedido en casa y tal, y el padre dijo, ¿qué hago ahora? Y le dijo, pues usted ahora tiene el mejor y la mejor oportunidad para enseñar a su hijo a pedir perdón, que es haciéndolo usted. Porque muchas veces exigimos cosas a nuestros hijos que nosotros no lo hacemos. Es decir, bueno, pues aprovecha esa oportunidad si te has excedido a pedir perdón, que eso luego te va a permitir pedirlo muchas veces a tus hijos, ¿no? Y modelar. Y al revés, que ellos sean capaces de pedírtelo a ti también. También, efectivamente. Lo vas a recibir. Oye, ¿y con un hijo adolescente hay que poner límites, hay que poner normas? Porque es más complejo, ¿no? Es más difícil. Más complejo, pero al final el adolescente con lo que se tiene que encontrar es con, como dice Javier Urra, ¿no? con una pared, con un frontón. Nosotros somos los que vamos a rebotar. ¿Por qué? Porque es en la edad donde más nos van a cuestionar todo. Estamos acostumbrados, venimos de una educación a unos niños que a todo lo que les decíamos y educábamos era todo que sí, no cuestionaban nada. Van evolucionando y en la adolescencia justamente pasa lo contrario, todo es que no, y se oponen a todo. Es como cuando el niño empieza en esa edad de la oposición, de que todo es que no, el adolescente es igual. Por tanto, como dicen Carlos y Pilar Wembe y Carlos Goñi, dicen que en cada etapa se requiere una cosa. Los bebés requieren atenciones, en la infancia se requieren limitaciones y en la adolescencia se requieren razones. Es que el adolescente no solo necesita que le establezcas unos límites, te los va a pedir que se los razones y que se los expliques. Y si no le parece bien, te lo va a decir, te lo va a explicar. Y ahí es donde nosotros muchas veces chocamos y nos comportamos reaccionando peor que el adolescente. Y no podemos caer en esa igualdad de bajar, digamos, a su terreno, porque nosotros somos los adultos y en una casa alguien se tiene que comportar como un adulto y no el adolescente. Atención la cita, qué buena la que has dicho, que el niño pequeño en etapa infantil requiere atenciones, en etapa más primaria de niño limitaciones y en etapa adolescente razones. Es una gran filosofía, ¿no? Y aplicarlas, que es lo difícil. Que es lo difícil. Y sobre todo que no es excluyente, sino que vamos a seguir dando limitaciones y atenciones a medida que crecen. Pero se van reduciendo unas cosas y van ganando peso otras. Esto es lo importante, adaptarnos a la etapa del niño. Porque un niño adolescente, aunque exprese que no le importa nada, que no quiere, que no necesita ya a sus padres, en el fuero interior, creo que tanto tú como yo, que hemos vivido mucho la educación adolescente, sabemos que están totalmente necesitados, ¿no? De esa recomendación, de esas limitaciones, sí, sobre todo que, de esos consejos. Que hemos sido adolescentes. Claro. Que es lo importante, ponerte en la piel del adolescente y pensar que aunque en esa etapa eres un erizo, también necesitas un abrazo. Correcto. Aunque no lo pidas. Bueno, pues vamos a poner deberes para casa sobre las limitaciones, sobre las normas, sobre esa necesidad que tenemos de hacerlo como educadores y como responsables de la educación de los nuestros. ¿Qué deberes vas a poner? Pues yo pondría el de revisar las normas que tenemos en casa, ver cuántas tenemos, si son excesivas, si son muchas, y valorarlas, y ir revisándolas continuamente, es decir, vamos a marcar que sean pocas, que sean justas, que las razonemos, que las expliquemos, que haya un contacto y sobre todo que dentro de casa, digamos la pareja, los que nos encargamos de la educación de los niños, tengamos claro que tenemos que funcionar como equipo. Cuidado, eso no significa que tengamos que pensar igual en todo ni estar de acuerdo en todo, no. Lo que sí que es importante es que no actuemos, sobre todo en estas situaciones de las normas, de los límites, como el poli bueno y el poli malo. Ahí es donde podemos tener problemas. Óscar González, muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, Fran. Gracias.